Lo que se está moviendo las últimas horas, según fuentes cercanas a varias redacciones y antiguos colaboradores de programas históricos del corazón, es de esos temas que incomodan, porque remueven hemerotecas, silencios y contradicciones que muchos preferirían dejar enterradas. Esto no se había contado así hasta ahora, y en redes ya se comenta que algo se está reordenando puertas adentro de ciertos platós muy conocidos. Porque lo que está sobre la mesa no es solo un nombre propio, sino una forma de hacer televisión que, según se comenta en círculos muy próximos al sector, estaría empezando a pasar factura. En las últimas semanas, varias voces, algunas anónimas, otras no tanto, han vuelto a señalar el papel de María Patiño en algunos de los relatos más polémicos de la prensa rosa reciente. Y no por un desliz puntual, sino por una trayectoria que muchos consideran, como mínimo, cambiante. Demasiado cambiante. El tema ha vuelto a ser tendencia no por una exclusiva nueva, sino por algo mucho más incómodo, la comparación. Según fuentes cercanas a antiguos equipos de producción, se están recuperando videos, declaraciones y fragmentos de programas de hace años que, puestos uno al lado del otro, dibujan un relato que no encaja del todo. En redes sociales se habla abiertamente de doble discurso, de opiniones que mutan según la cadena, el contexto o, y esto es lo que más se insinúa, según quien paga la nómina. Lo que se dice que pasó, y que ahora vuelve a circular con fuerza, tiene que ver con cómo se abordaron en su día los casos de Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Según se comenta en foros especializados y entre periodistas veteranos, hubo un momento en el que determinadas versiones eran ridiculizadas, minimizadas o directamente puestas en duda, para, años después, convertirse en verdades absolutas defendidas con vehemencia. ¿Cambio de opinión sincero o adaptación al nuevo clima mediático? Esa es la pregunta que muchos se hacen y que nadie responde de forma clara. Según fuentes cercanas a la producción de aquellos programas, la hemeroteca no miente. Y eso es precisamente lo que ahora está circulando. Cortes de video, frases literales, gestos y silencios que hoy resultan difíciles de justificar. En redes ya se comenta que hay periodistas que estarían incómodos viendo cómo antiguos posicionamientos se enfrentan a los actuales sin ningún tipo de autocrítica pública. Y, según se dice, ese contraste estaría provocando tensiones internas que no se ven en pantalla, pero se notan. En paralelo, vuelve a salir a la palestra el nombre de Anabel Dueñas. Un caso que, según personas que aseguran haber formado parte de su círculo más cercano, nunca se explicó del todo. Lo que se dice que pasó es que, tras su acercamiento profesional y personal al entorno de Rocío Carrasco, algo se rompió. Antiguas amistades desaparecieron, llamadas que dejaron de devolverse, encuentros que ya no se produjeron. Todo muy sutil, muy progresivo, pero muy real para quienes lo vivieron. Según fuentes cercanas a esas antiguas amigas, en su momento sí hubo medios que investigaron y preguntaron. Se habló de un aislamiento progresivo, de un cambio de dinámicas, de una especie de todo o nada que no todo el mundo estaba dispuesto a aceptar. Sin embargo, lo que llama ahora la atención es que esos mismos medios, con el paso del tiempo, modificaron el relato. Donde antes había preguntas, después hubo silencio. Donde antes había matices, después hubo certezas absolutas. Y eso, según se comenta en redacciones, no pasó desapercibido para muchos profesionales. Las reacciones, o más bien la falta de ellas, también están dando que hablar. Porque mientras algunos protagonistas han salido a defenderse con discursos muy medidos, otros han optado por el silencio más absoluto. Y ya se sabe que, en este mundo, el silencio a veces dice más que 1000 palabras. En redes se analizan publicaciones sospechosas, stories con mensajes en clave, likes estratégicos y ausencias llamativas en determinados eventos. Todo suma a esa sensación de que algo hay, aunque nadie lo confirme abiertamente. Un caso especialmente comentado en las últimas horas es el de Alejandra Rubio y su entorno familiar. Según se comenta en tertulias y podcast especializados, las explicaciones públicas que se dieron en su momento no convencieron ni siquiera a parte de la audiencia más fiel. Versiones que cambiaban, detalles que no encajaban y una puesta en escena que muchos calificaron de forzada. En redes ya se comenta que aquello parecía más una estrategia de control de daños que una aclaración sincera. Según fuentes cercanas a la familia, hubo reuniones previas, discursos pactados y una hoja de ruta mediática muy clara. Nada ilegal, nada oculto en términos judiciales, pero sí, según se insinúa, una forma de manejar el relato que deja poco espacio a la espontaneidad. Y eso, en un contexto de audiencia cada vez más crítica y desconfiada, empieza a pasar factura. El análisis tipo tertulia es inevitable, porque aquí no hablamos solo de personas concretas, sino de un sistema. ¿Hasta qué punto ciertos profesionales han perdido credibilidad por adaptarse demasiado bien a cada momento? ¿Dónde queda el periodismo cuando el discurso se ajusta más al viento que a los hechos? Son preguntas que cada vez más espectadores se hacen en voz alta.
Y eso es nuevo. Según se comenta en círculos muy próximos a Mediaset, también hay malestar interno por decisiones empresariales tomadas en los últimos años, especialmente en relación con despidos o vetos mediáticos vinculados a acusaciones muy graves, pero sin condena judicial firme. El caso de Alessandro Lecchio es uno de los que más se menciona. Fuentes cercanas a la cadena aseguran que hubo presiones, miedo a la opinión pública y un uso del relato ideológico que no siempre fue acompañado del rigor necesario. En redes ya se comenta que algunas de esas decisiones, aplaudidas en su momento, hoy se miran con otros ojos. Se habla de falta de proporcionalidad, de juicios paralelos y de una televisión que, en su afán por alinearse con determinadas corrientes, habría olvidado principios básicos. Y lo más llamativo es que quienes defendieron esas decisiones con más vehemencia, hoy guardan silencio o cambian de tema. El narrador, como cualquier espectador atento, no puede evitar preguntarse hacia dónde va todo esto. ¿Habrá una revisión pública de estos relatos? ¿Alguien asumirá responsabilidades o pedirá disculpas? ¿O simplemente asistiremos a un nuevo cambio de discurso, esta vez para adaptarse a una audiencia cansada y desconfiada? Las posibles consecuencias no son menores. Según fuentes cercanas a agencias de representación, algunas marcas ya estarían revisando colaboraciones. Nada confirmado, todo muy discreto, pero el run run existe. Y en televisión, cuando el run run se instala, rara vez es casual. De momento, nadie confirma nada. Todo se mueve en el terreno de la insinuación, del comentario de pasillo, del mensaje privado que empieza con un no lo digas muy alto, pero lo que está claro es que la imagen de ciertos profesionales ya no es intocable. Y eso, en un medio basado en la confianza y la credibilidad, es un golpe difícil de encajar. Habrá que ver qué ocurre en los próximos días. Si esas imágenes inéditas de las que algunos hablan terminan viendo la luz. Si alguien decide romper el silencio. O si, una vez más, el tiempo y el ruido mediático lo tapan todo. Por ahora, el misterio sigue ahí, y la sensación de que esta historia aún no ha terminado. Y es que, cuanto más se rasca, más capas aparecen. Porque según fuentes cercanas a antiguos directivos y colaboradores que ya no están en primera línea, pero que siguen observando todo con lupa, lo que ahora está aflorando no es un ajuste de cuentas puntual, sino un cansancio acumulado. Un hartazgo silencioso que llevaba tiempo gestándose y que, curiosamente, ha empezado a filtrarse justo ahora, cuando el modelo de televisión del corazón atraviesa uno de sus momentos más delicados. En las últimas horas, en grupos privados de periodistas y tertulianos, se estaría comentando que hay profesionales que sienten que se les utilizó como peones, que en determinados momentos empujaron relatos muy concretos, se amplificaron unas voces y se silenciaron otras, y que ahora, con el paso del tiempo, muchos se preguntan si mereció la pena. Esto no se había contado hasta ahora con tanta claridad, pero hay quien empieza a hablar de factura emocional y de credibilidad quemada. Volviendo al papel de María Patiño, lo que más incomoda, según se comenta, no es una opinión concreta, sino la sensación de coherencia perdida. Porque hay videos circulando, algunos rescatados por usuarios anónimos pero muy meticulosos, donde se la ve defendiendo posiciones radicalmente opuestas a las actuales. Y no con matices, no con dudas, sino con una seguridad que hoy choca frontalmente con su discurso presente. En redes ya se comenta que no se trata de evolucionar, sino de virar sin explicaciones. Según fuentes cercanas a compañeros de plató de distintas etapas, este tema genera conversaciones incómodas fuera de cámara. Hay quien evita el asunto, quien cambia de tema y quien, directamente, reconoce en privado que eso no hay quien lo sostenga. Pero públicamente, nadie da el paso. Y ese contraste entre lo que se dice dentro y lo que se muestra fuera es, precisamente, lo que alimenta el chismorreo. Lo que se dice que pasó con el tratamiento mediático del caso Carrasco Flores es solo la punta del iceberg. Según personas que trabajaron en la sombra de aquellos formatos, hubo líneas editoriales muy marcadas que no dejaban espacio a la duda. O estabas dentro del relato o estabas fuera. Y quienes cuestionaban ciertos enfoques, según se insinúa, acababan relegados o directamente desaparecían de las escaletas. En este contexto, el caso de Anabel Dueñas vuelve a cobrar una relevancia especial. Porque, según fuentes cercanas a su antiguo entorno, ella no fue la única que vivió ese proceso de aislamiento progresivo. Se habla de un patrón, personas que, al no alinearse del todo con un determinado discurso, iban quedando al margen. Nada explícito, nada escrito, todo muy sutil, pero efectivo. Antiguas amigas, según han contado en conversaciones privadas que ahora empiezan a trascender, sintieron que ya no había espacio para la discrepancia. Que cualquier duda se interpretaba como una traición. Y lo más llamativo es que, cuando algunas de ellas intentaron contar su versión, se encontraron con un muro mediático. Puertas cerradas,
llamadas que no se devolvían y un relato ya decidido de antemano. Las reacciones actuales ante estas revelaciones veladas son, cuanto menos, llamativas. Porque mientras ciertos perfiles mediáticos se esfuerzan por mantener una imagen de normalidad, otros han optado por una estrategia de bajo perfil. Publicaciones menos frecuentes, entrevistas aplazadas, declaraciones ambiguas. En redes se analiza cada gesto con lupa, y hay quien asegura que se nota un cambio de actitud. Menos seguridad, más rigidez, más frases medidas. Y luego está el tema de Alejandra Rubio, que sigue generando debate. Según se comenta en corrillos televisivos, su caso fue un ejemplo de cómo se puede intentar controlar un incendio mediático sin apagarlo del todo. Las explicaciones ofrecidas, lejos de cerrar el tema, abrieron nuevas preguntas. Y eso, para una audiencia acostumbrada a leer entre líneas, fue gasolina pura. Según fuentes cercanas a la producción de aquellos espacios, hubo una clara intención de proteger a la familia, de minimizar daños y de cerrar filas. Algo comprensible desde el punto de vista humano, pero que, mediáticamente, dejó demasiados cabos sueltos. Y cuando hay cabos sueltos, el público tira de ellos. Siempre. El análisis se amplía cuando entramos en el terreno empresarial. Porque Mediaset, según se comenta en ambientes muy próximos al sector audiovisual, estaría pagando ahora decisiones tomadas en caliente. Despidos, vetos y apartamientos basados más en el clima social que en resoluciones judiciales firmes. El caso de Alessandro Lecchio es solo el más conocido, pero no el único, según insisten fuentes internas. En su momento, esas decisiones fueron defendidas como valientes, necesarias y ejemplares. Hoy, sin embargo, hay quien las califica de precipitadas. De respuestas impulsivas a una presión social que no daba margen a la reflexión. Y lo más delicado es que algunos de los rostros que defendieron esas medidas con mayor contundencia, hoy evitan pronunciarse. En redes ya se comenta que hay una especie de amnesia selectiva. Frases contundentes que ya no se repiten. Posturas firmes que ahora se diluyen en discursos más genéricos. Y eso no pasa desapercibido. Porque el espectador ha cambiado. Ya no traga tan fácilmente. Ya no olvida tan rápido. El narrador no puede evitar lanzar la pregunta: ¿estamos ante el principio de un ajuste de cuentas silencioso? ¿O simplemente ante el desgaste natural de un modelo que ha vivido de la confrontación constante? Según fuentes cercanas a nuevas plataformas y proyectos audiovisuales, hay un relevo generacional que no entiende estas dinámicas y que exige otra cosa. Más transparencia, menos dogma. Las posibles consecuencias empiezan a vislumbrarse. Según se comenta en agencias de comunicación, algunos perfiles estarían perdiendo atractivo comercial. No por una polémica concreta, sino por acumulación. Porque cuando el público empieza a dudar de tu coherencia, todo lo que dices se pone en cuarentena. Y aquí entra en juego esa imagen inédita de la que algunos hablan en voz baja. No está claro qué es exactamente: un video, un audio, una conversación privada. Nadie lo confirma, pero todos lo mencionan. Como si su mera existencia fuera suficiente para mantener la tensión. Según fuentes cercanas a personas que han visto ese material, no sería ilegal ni escandaloso en sí mismo, pero sí muy revelador. Revelador de actitudes, de contradicciones, de discursos que no cuadran con la imagen pública actual. Y eso, en un contexto de desgaste generalizado, podría ser el golpe definitivo. ¿O no? Porque también existe la posibilidad de que todo quede en nada, diluido entre nuevas polémicas y nuevos nombres propios. De momento, lo único claro es que algo se mueve. Que hay nervios. Que hay llamadas. Que hay reuniones discretas. Y que el silencio de algunos empieza a sonar demasiado alto. Habrá que ver qué ocurre en los próximos días. Si alguien decide dar un paso al frente. Si la hemeroteca vuelve a hablar. O si, como tantas veces, el ruido se apaga sin explicaciones. Pero una cosa es segura: la credibilidad, una vez resquebrajada, no se recompone fácilmente. Y eso, en televisión, es el verdadero escándalo. Y cuanto más se alarga el silencio, más crece la sensación de que esto no es solo ruido pasajero. Porque, según fuentes cercanas a antiguos responsables editoriales, hay una inquietud real en determinados despachos. No por una denuncia concreta ni por una exclusiva inminente, sino por algo más difícil de controlar: el cambio de percepción. Cuando el público empieza a unir puntos por su cuenta, cuando la conversación ya no la marcan los platós sino las redes, recuperar el control se vuelve casi imposible. En las últimas horas, en X, en TikTok y en canales de Telegram muy seguidos por público habitual de la prensa rosa, se están compartiendo hilos largos, muy documentados, donde se repasan cronológicamente declaraciones de María Patiño a lo largo de los años. No hay insultos, no hay exageraciones. Solo fechas,
videos y frases literales. Y eso, según se comenta en círculos profesionales, es lo que más duele. Porque no hay manera fácil de desacreditarlo. Esto no se había contado así hasta ahora, pero hay quien asegura que incluso dentro de su propio entorno hay incomodidad. Según fuentes cercanas a personas que trabajan o han trabajado con ella, se evita el tema, se esquiva la conversación. Nadie quiere ser el primero en decirlo en voz alta, pero la palabra coherencia aparece cada vez más en privado. Y cuando algo se repite tanto en privado, tarde o temprano acaba saliendo a la luz. El relato que circula apunta a una profesional brillante en formas, con enorme capacidad comunicativa, pero atrapada en una dinámica donde el discurso se adapta al marco que conviene en cada momento. Antes, eso pasaba más desapercibido. Hoy, con todo grabado, archivado y compartido, resulta mucho más difícil sostenerlo. En redes ya se comenta que no se cuestiona su talento, sino su fiabilidad como narradora de la realidad. Y aquí es donde el caso Rocío Carrasco vuelve a aparecer como eje central. No por reabrir heridas, sino porque simboliza ese punto de inflexión en la televisión del corazón. Según fuentes cercanas a antiguos colaboradores de esos programas, hubo una especie de reeducación mediática. Quien no asumía el nuevo marco conceptual quedaba automáticamente fuera de juego. Y eso generó fracturas que aún hoy no se han cerrado. Se habla de tertulianos que desaparecieron sin explicación, de voces críticas que dejaron de ser llamadas, de debates que se volvieron monólogos. Todo en nombre de una causa que, según se defendía, estaba por encima de cualquier duda. Pero ahora, con la perspectiva del tiempo, algunos se preguntan si no se cruzaron líneas peligrosas. Y lo más llamativo es que estas dudas no vienen de fuera, sino de dentro. El caso de Anabel Dueñas se interpreta ahora, según se comenta, como un ejemplo temprano de ese sistema. Personas que entran en un relato muy potente, muy absorbente, y que poco a poco van perdiendo vínculos anteriores. No porque nadie lo ordene explícitamente, sino porque el entorno cambia, las prioridades se redefinen y las discrepancias ya no tienen cabida. Antiguas amigas, según relatan en privado, sintieron que ya no había espacio para el término medio. O estabas totalmente alineada o pasabas a ser sospechosa. Y cuando intentaron hablar, se encontraron con un muro de desinterés mediático. Curiosamente, ese muro estaba levantado por quienes antes se presentaban como adalides de escuchar todas las versiones. Las reacciones actuales a este resurgir del tema son reveladoras. Hay quien ha optado por publicar mensajes motivacionales, frases genéricas sobre la verdad y el tiempo. Otros, directamente, han desaparecido unos días de redes. Y luego están los silencios más llamativos, entrevistas canceladas, apariciones aplazadas, preguntas que no se responden. En este mundo, nada de eso es casual. Y mientras tanto, el caso de Alejandra Rubio sigue siendo utilizado como ejemplo de cómo el discurso mediático puede chirriar cuando se fuerza demasiado. Según se comenta en tertulias privadas, su entorno confió en que la exposición controlada apagaría la polémica. Pero ocurrió lo contrario. Cada explicación generó una nueva duda. Cada aclaración, una nueva sospecha. Según fuentes cercanas a la producción, hubo nervios. Se notó en directo. Cambios de última hora, temas que se evitaban, preguntas que se suavizaban. Y el público, que ya no es ingenuo, lo percibió. En redes ya se comenta que aquello pareció más una representación que una conversación sincera. El análisis se vuelve aún más delicado cuando se entra en el terreno de Mediaset. Porque, según fuentes internas, hay una sensación de haber ido demasiado lejos en algunas decisiones. De haber sacrificado personas y trayectorias para enviar mensajes ejemplarizantes. El problema es que, con el tiempo, esos mensajes pierden fuerza si no están respaldados por hechos sólidos. El caso de Alessandro Lecchio se menciona constantemente como símbolo de esa deriva. Una salida abrupta, un relato contundente y una posterior falta de seguimiento. Porque, según se comenta, una vez pasado el impacto inicial, nadie volvió a explicar nada. Y ese vacío informativo es el que ahora se vuelve en contra de quienes lo promovieron. En redes ya se habla de doble vara de medir. De quién fue apartado y quién no. De qué casos se amplificaron y cuáles se minimizaron. Y aunque nadie acusa directamente de nada, la sensación de arbitrariedad está ahí. Y cuando la audiencia percibe arbitrariedad, la confianza se resiente. El narrador no puede evitar preguntarse si estamos ante un final de etapa. No de personas concretas, sino de una forma de hacer televisión basada en relatos cerrados, sin matices, sin espacio para la duda. Según fuentes cercanas a nuevos proyectos audiovisuales, el público joven no conecta con ese modelo. Exige transparencia, reconoce las contradicciones y penaliza la falta de autocrítica. Y es ahí donde entra de nuevo esa supuesta imagen inédita,
Ese material del que todos hablan pero nadie enseña. Puede que nunca salga. Puede que no sea tan relevante como se insinúa. Pero su simple mención mantiene viva la conversación. Y en este contexto, mantener viva la conversación es peligroso. Según fuentes cercanas a personas que han tenido acceso a ese material, no desmonta ningún relato por sí solo. Pero sí refuerza una idea, que lo que se decía en privado no siempre coincidía con lo que se defendía en público. Y eso, para un comunicador, es letal. De momento, todo sigue en el terreno de la insinuación, del comentario de pasillo, del yo sé algo, pero no puedo decirlo. Pero la sensación de desgaste es evidente. Y cuando el desgaste se instala, da igual que no haya una gran exclusiva, el daño ya está hecho. Habrá que ver qué ocurre en los próximos días. Si alguien rompe el silencio. Si algún programa decide abordar el tema con honestidad. O si, como tantas otras veces, se opta por mirar hacia otro lado. Pero lo que ya nadie puede negar es que la credibilidad de ciertos relatos está en cuestión. Y eso, en el mundo del corazón, es la verdadera bomba de relojería.